el 36, ¿sí? Que es unidad motora. Y bueno, los objetivos que vamos a alcanzar hoy día son los que están aquí escritos, ¿sí? Para eso, bueno, tienen como bibliografía el 3R, el Cardinali y el Borón. ¿M? Además, hay algunos temas que ustedes ya lo han visto anteriormente, así que hay muy pocas cosas que son nuevas. ¿M? Bueno, bien, vamos a empezar con el primer punto, que dice que la motoneurona alfa es denominada vía final común, ya que recibe e integra información de distintos lugares del sistema nervioso central que llevará al músculo. Entonces, les presento este modelo en el cual ustedes tienen que incorporar todas las aferencias, ¿sí?, que a su criterio recibe esta motoneurona alfa, señalando el origen de dicha aferencia. Entonces, hay que recordar, ¿sí?, que el control supraespinal motor se realiza a través de distintas vías. Entonces, ustedes, repasando neuroanatomía, indique el nombre de las vías que se señalan en el modelo adjunto. Entonces tenemos las vías laterales y las vías ventromedianas. ¿Se ve el puntero? A ver. Esperen que voy a... Acá. Bueno, esta flechita, entonces, ¿a qué vía pertenece? ¿O a qué tracto? ¿Puede ser la córtico-espinal? Muy bien, la córtico-espinal, perfecto. ¿Y esta? Yo anoté la rubroespinal ahí. Muy bien, rubroespinal. Bien, ahora esta de acá. ¿Cuál puede ser? Muy bien. Bien, ¿y la que está acá? Pontino, perfecto. ¿Y esta, que en realidad tiene dos flechitas? ¿Esta que está acá? ¿Ese puede ser el vestíbulo espinal? Perfecto. ¿Y la última? ¿Qué sería esta? Tecto espinal. El tecto espinal, muy bien. Bien, entonces, para que veamos cómo queda, es como comentó la compañera, ¿sí? No veo quién está hablando, pero sí veo cuando están entrando el resto. Así que si hay algún mensaje, por favor me avisan. Bien. Bueno. Esto de estar admitiendo y estar dando clase, no. Bueno, entonces, también les pide, ¿sí? Nosotros acá ya, entonces colocamos cuáles eran los tractos de las dos vías y tienen que modelizar en el corte la organización somatotópica de la médula espinal. ¿Alguien sabe cómo? Ya sé que no les puedo pedir que lo hagan ustedes acá, pero por lo menos para que me digan cómo es la ubicación somatotópica. En este caso, por ejemplo, de los músculos de los miembros superiores. ¿Cómo serían? ¿Se acuerdan? ¿Nadie se acuerda? Bueno, vamos entonces a... Bueno, en realidad sería esto. ¿Estamos de acuerdo? Acá podría ser también el dibujo de una pierna, pero bueno, acá tenemos los miembros superiores. ¿Se acuerdan de esto o no?
No, profe, yo no me acordaba de eso. ¿No se acordaban? Oh. Bueno, bueno, por eso les dije que hay algunas cosas que son nuevas y otras que las han visto, pero bueno, hay que volver a repasar. Bueno, entonces, esto sería en realidad la organización somatotópica, ¿sí? De los miembros superiores, que vendrían a ser esta parte de acá, ¿sí? Yo lo puse más grande para que ustedes lo pudieran ver. Entonces, si estamos hablando de la motoneurona alfa, que vendría a ser la vía final común, donde donde va a recibir, ¿sí? Esa motoneurona alfa, aferencias, ¿sí? Que pueden ser ascendentes, ¿sí? Y también ¿de dónde? O sea, de la corteza y también de dónde puede recibir. Bien, de los músculos, exacto, o sea, el sensorial. Entonces, si nosotros tenemos acá, esta sería, hagamos de cuenta que esto, ¿sí? Está acá. ¿Dónde ubicarían ustedes el soma de esta motoneurona alfa? ¿En qué parte? Esta anterior. ¿Aquí? Ujú. Muy bien, acá y acá. ¿Sí? Bueno, que era el dibujito que yo les marqué anteriormente acá. Entonces, esta motoneurona alfa, ¿sí? Como decíamos, va a recibir aferencias, ¿sí? De neuronas, de interneuronas espinales, de aferencias sensoriales que vienen desde los usos musculares, que ustedes ya han visto algo, estuvieron viendo en el práctico lo que eran los reflejos, y las aferencias desde neuronas motoras superiores, que vendrían a ser estos tractos que acabamos de ver acá. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, ¿Estamos de profe. acuerdo? Bueno, entonces, en realidad, ¿qué sucede? Nosotros tenemos, como para que ustedes se ubiquen, nosotros tenemos, por ejemplo, este sistema que es eh, el motor lateral, que está en cercanía ¿a qué? De esta ubicación somatotópica. Ahí sale el dibujito, ¿lo ven? ¿No se ve bien en la diapo? ¿Sería el miembro superior, profe? Sí, el miembro superior, pero ¿qué parte? ¿Qué A la son estos? muñeca y el antebrazo. Bien, pero ¿qué estaría regulando este sistema lateral? Es ¿La el encargado flexión? de los movimientos finos, ¿sí? O sea, está muy cerca de de los, ¿cómo es que se llama? De que regula el movimiento de los dedos, ¿sí? Y esta información, entonces, ¿de dónde proviene? Si es esta la que hablábamos. De la Del corteza. córtico espinal y del rubro espinal, ¿sí? Entonces, esta vía, ¿sí? Es la que va a estar encargada de regular los movimientos finos, o sea, el movimiento de los dedos, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Ahora, en cambio, el sistema medial, ¿sí? Que esto es este de acá, ¿qué hace? Que está cerca de dónde? De los músculos axiales, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a manejar tanto los músculos proximales como los axiales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. Pero también acá vemos que dice extensores y flexores. Que esto ahora ustedes lo han visto también en la pierna, cuando hicieron los reflejos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿sí? También van a estar regulando a estos músculos, tanto a los flexores como
los extensores. Entonces, el sistema lateral me va a estimular el tono de los músculos, ¿cuáles? Si los tengo acá. El sistema Los lateral. flexores. Bien, el tono de los músculos flexores. ¿Y el sistema medial? ¿Qué sería esto? ¿Qué me va a regular? El tono de, o estimular el tono muscular de los extensores, ¿sí? Acá. ¿Bien? ¿Me siguieron o se perdieron? No se preocupe que ya después lo van a ver de nuevo con Cecilia cuando vean el teórico de control motor. Bueno, bien, entonces, continuando, dice, repase las estructuras que repase las estructuras que existen en la sinapsis entre el axón de la motoneurona y la fibra muscular esquelética. A esto se le denomina unión neuromuscular o placa motora. Cerca de la sinapsis, el nervio pierde su vaina de mielina y se divide en ramas finas que se denominan botones o pies terminales que contienen vesículas con el neurotransmisor acetilcolina. Debajo de la terminal nerviosa, la membrana muscular se engrosa e invagina, formando la fosa de presión sináptica. El espacio que separa ambas membranas o hendidura sináptica contiene una sustancia amorfa rica en glucoproteínas y diversas moléculas reguladoras. Toda esta estructura se denomina placa motora y está revestida por una o más células de Schwann que la isla del entorno. ¿Sí? Esto ya lo vieron en bioquímica, ¿o no? ¿O en qué otra materia la han visto esto? Biología. En biología, bueno. Entonces acá, en realidad, ustedes lo que tienen que hacer es ir colocándole el nombre a cada una de estas estructuras que están señaladas con las distintas flechas. Yo en realidad acá les traje un dibujo mucho más extenso, como para que se vayan ubicando. Acá nosotros, ¿qué es esto que está acá? La motoneurona. Bien. Luego, ¿qué pasa con esa motoneurona alfa? ¿Inerva? A la fibra muscular. Bien, a la fibra muscular, ¿sí? Y eso, si yo lo agrando a ese espacio en el que esta fibra muscular hace contacto con la fibra muscular, a esto se le llama placa motora, o unidad o unión neuromuscular, ¿sí? Es donde se une la neurona con la fibra muscular. Y si lo agrando mucho más, acá veo las distintas estructuras que este dibujo está muy lindo, es de un atlas, donde ahí salen todas las estructuras, que acá es mucho más simple esta parte. Bien, entonces, para ustedes, ¿qué es esta flecha de acá? El potencial de acción. ¿Este o este? No, el que sale de la flecha púrpura. Bien, este es un potencial de acción, ¿sí? Que está arribando al botón sináptico. ¿Acá qué sería esto? Yo le puse ramificación arborescente de axón, porque creo que así se ha nombrado. Bueno, ¿alguien le colocó otro nombre? Bulbo sináptico. También puede ser. Bien. ¿Y estas qué son? Esto que está acá, estas pelotitas. Las vesículas. Son las vesículas. Bien, las vesículas sinápticas, muy bien. ¿Y esto de acá? ¿Qué podría Yo puse ser? botón axónico, pero no sé, capaz que puede ser membrana también. En realidad, si uno lo puede mirar un poquito más, por ahí el dibujo no lleva mucho, pero está en realidad señalando unos puntitos. Que acá El los calcio. ven. Bien, el calcio. ¿Y esto que está acá? ¿Qué es? Que en realidad hay dos, pero este Los está canales abierto. de calcio voltaje dependientes. Canales, exacto, de calcio voltaje dependientes, muy bien. ¿Esto qué vendría a ser? ¿Y esto? Que acá es como que baja.
La hendidura, muy bien. ¿Y esto de acá? Membrana Queda basal sináptica. el Ah, sarcolema. Exacto, bueno, bien. Ujú. ¿Y esto? Que en realidad acá en realidad es la membrana postsináptica o membrana de o sea, la placa motora ya. ¿Mm? ¿Sí? ¿Y qué le agregarían que acá se ve y acá no está dibujadito? Esto de acá, ¿qué sería? la vaina de las células de Schwann. Exactamente, esas son las células de Schwann, que acá no las tenemos. ¿Sí? ¿Bien? Muy bien. Bueno, esto es un repaso en realidad. Bueno, y acá dice que esta terminal sináptica neuromuscular presenta una conformación particular y tiene un conjunto de proteínas que intervienen en la exocitosis del neurotransmisor. Analice las imágenes adjuntas y realice una síntesis de las estructuras y proteínas que conforman la terminal. Esto me parece que también lo vieron con Federico, ¿puede ser? Cuando vieron sinapsis. No este dibujito, sino que vieron las proteínas. Bien, ¿alguien pudo resolver este punto? Sí, pero tengo escrito algo re largo. Bueno, no hay problema, estamos acá para hacerlo. Te escuchamos. Ok. Puse numerosas proteínas están implicadas en la fusión y el reciclado de las vesículas sinápticas. Las proteínas de SNARE también participan en lo que es la vía secretora y representan la maquinaria molecular generadora de la fuerza para la fusión de las membranas. Una SNARE llamada sinaptobrevina es una de tipo B por pertenecer a la vesícula, en tanto las dos restantes, sintaxina 1 y SNAP25, son del tipo T, ya que están en la membrana diana o target. La sinaptobrevina y la sintaxina 1 están ancladas a la membrana presináptica mediante un único segmento transmembrano. Por otro lado, la SNAP25 se halla anclada a la misma membrana por cadenas lipídicas de palmitoid. La sinaptotacmina es una proteína de la vesícula que en su extremo posee dominios homólogos al C2 de la PKC, lo que permite unirse a calcio. Por la razón anterior, es el sensor de calcio para la exocitosis. En la región diana de la membrana presináptica, estas proteínas también son esenciales para el proceso de fusión. La toxina tetánica y ciertas toxinas botulinínicas son capaces de cortar a la sinaptobrevina, en tanto la botulínica corta a la sintaxina 1 y a la SNAP25, de tal forma que bloquean la fusión de las vesículas de acetilcolina, impidiendo la liberación de dicho neurotransmisor. Bien, o sea que muy bien. Eso ya estamos respondiendo entonces una de las preguntas que viene más adelante. Entonces, en realidad lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que esto es un complejo, ¿sí? El SNARE, y que cumplen una función muy importante a la hora de poder fusionar la vesícula, ¿sí? Y una vez que se sensa el calcio, poder hacer la exocitosis del neurotransmisor. ¿Sí? Eso es como para, muy sintético, es la función en realidad que cumplen estas proteínas. ¿Sí? Y que bueno, que pueden ser, ya las vamos a ver, que ya las comentó el compañero, pueden ser destruidas por distintas toxinas. Y es lo que va a dar después los signos característicos de esa intoxicación. ¿Sí? Bueno, ¿dudas de esto? Muy bien para el compañero que acaba de exponer esta respuesta. Bueno, ahora vamos a los eventos electrofisiológicos que se desencadenan una vez que la motoneurona es estimulada. ¿Sí? Se transmite en forma saltatoria por los nodos de Rampierre y llega a la placa terminal en la sinapsis neuromuscular, que siempre es excitatoria, ya que el receptor nicotínico muscular, ¿sí? alfa 2, beta 1, delta
gamma, diferente al receptor nicotínico central, que ustedes ya lo vieron con los ayudantes alumnos, ¿sí? Donde hablaban de la nicotina. Este es distinto, ¿sí? Y es un canal catiónico que despolariza el sarcolema, generando un potencial de placa, que presenta las características de un potencial graduado. ¿Qué significa que tenga características de un potencial graduado? ¿Alguien se acuerda? Que por sí solo no puede generar, o sea, no puede disparar un potencial de acción. Muy bien. ¿Qué más? Que se pueden sumar. Sí, también, porque este es un potencial postsináptico ¿de qué tipo? Excitatorio. Bien, excitatorio, ¿sí? Puramente excitatorio. Y va a depender, como bien lo dice la palabra, como dice potencial local graduado, es graduado porque va a depender del número de receptores colinérgicos que se activen, porque va a depender de la cantidad de acetilcolina que se libere, ¿sí? en la hendidura sináptica. Bien, entonces, dice que en este modelo se esquematiza el proceso de neurotransmisión en la placa motora, escriba una síntesis que lo ponga en funcionamiento. Es decir, qué eventos en realidad se van a llevar a cabo. Ustedes se pueden guiar por los números, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, para ir nombrando cuáles son los eventos que se van dando en cada uno de estos puntos, ¿sí? Y bueno, y les pide que le coloquen el nombre a las distintas estructuras que tienen letras. En el caso de la A, ¿qué sería? ¿Eso qué es? Es la ramificación del axón. Muy bien. ¿Y la B, qué sería? Sería el botón sináptico. Bien. ¿Y la C? La hendidura. ¿Y la D? El ¿Qué era lo que- sarcolema. Sí, exactamente. Bueno, y entonces, ¿cómo lo harían funcionar a esto? Siguiendo los números del 1 al 5. ¿Cuáles son los procesos, sí, que se van dando? ¿El 1 qué es? La llegada El del uno, potencial de acción, A ver. la llegada del potencial de acción genera la estimulación de los canales de calcio voltaje dependiente. A que ver, hay un punto. Sí. ¿Por qué decís estimulación? ¿Cómo? Ahí te mencionás que se estimulan los canales de calcio voltaje dependientes. Sí. ¿A qué te referís con estimulación? Hoy no sé, o sea, no sé cómo definir la palabra, pero sé que el cambio de voltaje de la membrana Ajá. era la apertura de los canales porque depende de ellos. Bueno, entonces, ahí en realidad el potencial de acción que arriba, ¿no? al botón, ¿qué genera en ese axón terminal? La apertura de los canales. Bien, genera una despolarización de la membrana. Que era lo que vos querías ponerle el nombre a esa estimulación. Bien. Despolariza la membrana, o sea que hay un cambio de cargas de un lado del lado interno y externo de esa membrana, y esa despolarización, ¿qué es lo que genera? La apertura de los canales de calcio. Bien, que son voltaje dependientes. Si no existiera despolarización, esos canales de calcio voltaje dependiente no se abrirían. Claro. Bien, bueno. ¿Y luego qué pasa? Una vez que se abren esos canales de voltaje, esos canales de calcio voltaje dependientes. El calcio entra y genera la exocitosis de las vesículas que contienen el neurotransmisor. O sea, se fusionan las vesículas y luego hay una exocitosis. Muy bien. ¿Que liberan qué tipo de neurotransmisor?
acetilcolina. Ujú, muy bien. Y ahí estaríamos ya en el punto 4, más o menos, ¿no? Claro, y ahí en el punto 4, dos moléculas de acetilcolina se unen al receptor, Ujú, que en este caso sería ionotrópico y permite la entrada de sodio en la fibra muscular. ujú, muy bien. ¿Y qué sucede después en el 5? La entrada de sodio genera también la despolarización de la membrana, Muy bien, genera potencial excitatorio. muy bien. Bien. ¿Hay alguien que quiera agregar algo a esta secuencia de eventos que se generaron acá en la placa neuromuscular? Bien, buenísimo. Entonces, em, bien, entonces acá les dice que esquematicen, ¿sí? Sobre el modelo, sobre este modelo, el gráfico de los potenciales que se desarrollan en cada uno de estos procesos. En el caso del 1, ¿sí? ¿Qué tipo de potencial es el que se está generando? Potencial de acción sería. Un potencial de la acción. correlación. Muy bien, bien. Acá en la placa, en realidad, Potencial graduado sería ahí, o un bien, potencial postsináptico excitatorio. bien, un potencial postsináptico excitatorio que tiene un nombre, que se le llama Potencial de placa. potencial de placa, exactamente. Y después ya, acá en la fibra muscular propiamente dicha, ¿qué dibujarían? El potencial de acción, Muy bien, el potencial de acción, ¿sí? Que va a viajar hacia los túbulos T y va a generar después, bueno, lo que vamos a ver, que es la contracción muscular. ¿Sí? Entonces, podemos observar, no me anda el mouse, miren, ahí, ¿sí? Potencial de acción, potencial de placa motora, ¿sí? Que no tiene las características de un potencial de acción. ¿Por qué? Porque no es igual a un potencial de acción. Por la amplitud y la. O sea, sí, es más que nada por la amplitud que tiene. Es como menor. Bien, ¿y qué otra característica tiene? En realidad porque lo que no tiene es la espiga eh, y no se gatilla porque no llega al umbral tampoco. Bien, o sea que no es un evento de todo o nada. ¿Sí? Bueno, y acá ya en la fibra muscular, otra vez el potencial de acción. ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Sí o no? Bueno, No, profe. bueno, yo acá les puse en realidad, a ver ahí. Ah, bien. Les coloqué este dibujito como para que pudieran ver un poquito más, ¿sí? Cómo era el mecanismo por el cual se produce la apertura del canal eh, inotrópico, que como comentó el compañero, se tienen que unir dos moléculas de acetilcolina, ¿sí? Para que se produzca la apertura del canal. Bien, entonces, dice que cuando el potencial de placa alcanza el umbral, se descarga el potencial de acción de la fibra muscular que se desencadena en las adyacencias de la sinapsis, ya que en este lugar se encuentran los canales tipo. ¿Qué tipo de canales hay? Ionotrópico. Mm, ¿Pero qué significa que sean tipo L? Bien, ¿y por qué piensan que es dependiente de voltaje? tiene que haber una despolarización previa de la membrana.
Bien, ¿y quién está produciendo esa despolarización? El sodio que está entrando por los ionotrópicos que activó la acetilcolina. Muy bien, exactamente. Muy bien. Entonces, en este lugar se encuentran los canales de tipo de sodio voltaje dependientes. ¿Sí? Entonces, bueno, incorporen en el modelo los canales que participan y el potencial de acción de la fibra muscular. Pues ya lo hicimos a eso, ¿sí? Ahí se los acabo de dibujar hace un ratito. Además, esta unión neuromuscular tiene un factor de seguridad elevado en condiciones normales, porque cada impulso que llega a la unión neuromuscular libera más acetilcolina que la necesaria para asegurar que se genere el potencial de acción en la fibra muscular. Ello quiere decir que el potencial de placa generalmente alcanza el valor del Umbral. Del umbral, exactamente. Porque si alcanza el umbral, ¿qué significa? Que va a dispararse un potencial de acción. ¿Sí? ¿Sí? No, bueno, ya les voy a comentar después una diferencia bien notoria de los potenciales postsinápticos. Bien, entonces, ¿quedó claro? Que generalmente alcanza el valor del umbral. El siguiente gráfico de un potencial de acción de la fibra muscular esquelética, ¿sí? Tiene estas características. ¿Qué valor tiene el potencial de membrana? Observando este gráfico, ¿sí? Primero, ¿qué es el potencial de membrana en realidad? ¿Alguien se acuerda qué es el potencial de membrana? Sería esas cargas desiguales que están inmediatamente a ambos extremos de la membrana en reposo. Bien, exactamente. Es el potencial en el cual se encuentra en reposo esta célula, ¿sí? Y en este caso, ¿cuál sería el valor de ese potencial de membrana? Menos 90 milivolts. Bien, muy bien, menos 90. ¿Cuál sería el valor del potencial de placa? Acá tienen, es este es el potencial postsináptico o el potencial de placa. ¿Cuál sería el valor? 50 milivoltios. Menos 50, menos 60. ¿Sí? Ese es el valor que tiene. ¿Y el valor del umbral? El mismo. Menos 40, sí, menos 45, menos 50. Por eso, la amplitud que tiene el potencial de placa alcanza sí o sí el umbral. ¿Sí? ¿Y el potencial de inversión? ¿Cuál sería? Primero, ¿qué es el potencial de inversión? Si alguien se acuerda. ¿Y a qué se debe? A ver, la misma palabra se los dice. Potencial de inversión. Significa que se invierten, ¿qué cosa? Se invierten las cargas. Bien. ¿Y eso a qué se debe? Al ingreso de sodio y a la salida de potasio. Muy bien. Y en este caso, ¿cuál sería el potencial de inversión? Acá más o menos, ¿lo ven? Acá sería, ¿no? Donde se invierte, es decir, se despolariza y empieza la hiperpolarización. En este punto, ¿qué valor aproximado puede llegar a tener en milivoltios? De 0 a 5 milivolts. Bien. Esta es una gran característica que tiene, ¿sí?, este tipo de potenciales. Totalmente distinto al potencial de acción, que el potencial de acción tiene un potencial de inversión más o menos de más 55, ¿sí? Y eso se debe porque en realidad se acerca mucho a la conductancia del sodio en el potencial de acción. En cambio, en el de placa motora,
o potenciales postsinápticos excitadores, ¿sí? Este potencial de inversión está intermedio entre la conductancia del potasio y la del sodio, ¿sí? ¿Se entendió? Bien, ¿y cuánto es el tiempo de este potencial de acción, más o menos? ¿Es en segundos, minutos? Milisegundos, dice. Bien, ¿y de cuánto? Ustedes pónganse a pensar en cuánto tarda un músculo en contraerse. Ustedes lo han visto en el práctico, presencial. Que es como casi ¿Cuántos Bien, entre 1 a 5 milisegundos, rapidísimo. ¿Mm? Bien, ¿tiene periodo refractario absoluto y relativo a este tipo de potencial? ¿Cuál sería el periodo refractario absoluto? Si es que existe. ¿En qué tiempo, en qué parte de este potencial estaría situado? De la espiga hacia atrás, hasta donde comienza a generarse el potencial de placa. Bien, ujú. ¿Y por qué? Sería en realidad más o menos los 2 primeros segundos. ¿Mm? ¿Sí? ¿Y por qué es refractario absoluto? Porque a pesar de que generemos un estímulo más fuerte, no se podría desencadenar al mismo tiempo otro potencial. Muy bien, otro potencial de acción. Y el refractario relativo serían los otros 3 segundos, milisegundos, perdón, del total de los 5 milisegundos que hablamos recién. ¿Mm? Sí, que sería esta parte de acá para allá. Es decir, cuando acá yo ya puedo, si hay un estímulo, si llega un estímulo, se puede desencadenar otro potencial de acción en la fibra muscular. Bueno, ¿me siguieron? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora yo les hago una consulta, a ver si pudieron comprender. Si tuviésemos que hacer una diferencia entre el potencial de acción y el potencial postsináptico excitador, ¿m? ¿Cómo sería el movimiento de sodio y potasio durante el potencial de acción y durante el potencial postsináptico excitador? ¿Cómo sería el movimiento de estos dos iones? Sería igual para ambos. ¿A qué te referís con igual? O sea, el movimiento del sodio sería hacia el interior, que genera la despolarización, y luego la repolarización la genera la salida de potasio. Bien, eso sería en el potencial de acción, es decir, es secuencial el movimiento, ¿no? Porque en el potencial de acción, primero, ¿sí? ¿Qué es lo que está entrando? Sodio. Es el sodio. ¿Sí? Y esa primera entrada de sodio genera que después, ¿sí? Se abran los canales de potasio, entonces el potasio sale, o sea que es secuencial. Pero en el potencial postsináptico excitador, ¿cómo es? ¿Es secuencial o es simultánea la entrada de sodio y potasio? Miren. ¿Es secuencial? ¿Por qué se No, genera? ¿Es secuencial? Igual que el potencial de acción. No, es simultáneo. Simultáneo. Ah, es simultáneo. Bien, es simultánea. Esa es una gran diferencia. ¿Mm? Y la otra, que la conductancia del sodio y del potasio
¿Son iguales? Es lo mismo que hablamos recién. En realidad en el potencial de acción es regenerativo, es decir, se abre un número creciente de canales en función de la despolarización progresiva. En cambio, en el potencial postsináptico excitador es no regenerativo. Solo se abre el número de canales determinado por la cantidad de acetilcolina presente. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entendió las dos diferencias que hay entre el potencial de acción y el potencial postsináptico excitador? Profe, ¿puede repetirlo de qué es regenerativo? O sea, ¿por qué sería regenerativo? ¿Porque yo abro la cantidad de canales de potasio por la cantidad de sodio que ya abrí? ¿O no entendí eso? Se abre, claro, exacto. El aumento en la conductancia, ¿sí?, del sodio y del potasio es en el potencial de acción es regenerativo. Es decir, que se abre un número creciente de canales en función de la despolarización progresiva. O sea, a medida que aumenta la despolarización, se van abriendo más canales de potasio. Por eso es regenerativa. Que esto no pasa en el potencial postsináptico excitador. ¿Por qué? Porque solamente se van a abrir un determinado número de canales de sodio-potasio, dependiendo de la cantidad de acetilcolina que exista en el medio. ¿Me siguieron? Es decir, si acá hay poca acetilcolina, van a haber pocos receptores, canales, inotrópicos que se abran. Por lo tanto, ¿sí?, la conductancia del sodio y del potasio solo va a depender de la cantidad de acetilcolina que existe en el medio. No va a depender de la cantidad de sodio que entre al inicio, es decir, acá, en la despolarización. ¿Se entiende o los mareé? Ahí yo puedo entender mejor, profe. Bien. Y otra diferencia sería que en el de acción son los canales voltaje dependiente y en el PEPS es dependiente del ligando, ¿no? Exactamente, exactamente. Muy bien, perfecto. Bien, continuemos. Ahora vamos a la parte ya de, una vez que se generó el potencial de acción, sí, es como que se va a generar el mecanismo de acoplamiento éxito-contráctil. ¿Qué entienden por esto? Por acoplamiento éxito-contráctil, si tuviesen que explicarlo con sus propias palabras. Que primero ocurre el fenómeno excitatorio, es decir, el fenómeno eléctrico, y posterior a eso ocurre la contracción. O sea, a eso hace referencia. Muy bien, perfecto. Entonces acá aparecen dos proteínas de transducción de la señal, que es la dihidropiridina y la rianodina, ubicadas en distintos lugares de la fibra muscular. Dice que analicen el modelo adjunto, ubiquen estas proteínas y realicen una síntesis del funcionamiento que quede plasmado en el modelo. Debe quedar claro el rol de ambas proteínas, ¿sí? Entonces, hacemos de nuevo el caminito. ¿Qué es lo que llega acá al axón terminal? Que es el número 1. No. Llega el potencial de acción. Bien, bueno, pasa todo el proceso de liberación de acetilcolina, y esa acetilcolina, ¿qué hace? Se une a su receptor en la placa motora, hay apertura de canales de sodio, ¿sí? Eso genera una despolarización de la membrana y se genera un potencial de acción. Y ese potencial de acción, ¿qué va a generar en la membrana del túbulo T? Una despolarización o una inversión en las cargas. Bien, despolariza la membrana. ¿Y qué efecto tiene sobre la dihidropiridina, que está ubicada acá?
como viaja el potencial de acción a lo largo de los túbulos T, o sea, o como que se mete en la depresión de los túbulos T, genera en la dihidropiridina una apertura mecánica, o sea, una promoción de apertura mecánica. O sea, la activación que va a generar la apertura del canal. Y eso va a impactar sobre otro receptor. Bueno, y acá, bien, ¿qué ven acá? ¿Qué pasa entre la dihidropiridina y la rianodina? ¿Están asociadas? Bien, forman todo una estructura. Entonces, la apertura de este canal, ¿sí? ¿Qué hace? Permite la salida de calcio ¿De dónde? del retículo sarcoplasmático. ¿Pero y por qué? ¿Cómo es que se permite la salida? A donde está acoplada la dihidropiridina, a los canales de rianodina se genera como que la apertura primero de la dihidropiridina promueve la apertura del canal de rianodina. Bien, a ver, vamos a ordenarnos un poquito, ¿sí? Por aquí viene el potencial de acción, ¿sí? Ese potencial de acción me genera una despolarización, ¿sí? En los túbulos T. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y esta dihidropiridina es un canal voltaje dependiente. Por lo tanto, al despolarizarse la membrana, este canal, ¿sí? Se abre y cambia su conformación. Y al cambiar su conformación, como está unido estructuralmente a la rianodina, genera la apertura de este canal. Por lo tanto, puede salir calcio del retículo sarcoplásmico. Y una vez que el calcio está en el sarcolema, ¿qué sucede? Bien, desencadena la contracción. Entonces, por eso es un mecanismo de acoplamiento excitocontráctil, es decir, una excitación se traduce en una contracción muscular. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora vamos a ver una diferencia o algo importante. Nosotros tenemos que el músculo cardíaco y el músculo esquelético también tienen, o sea, ambos tienen este tipo de proteínas, la dihidropiridina y la rianodina. Pero ¿cuál es la diferencia que ustedes ven acá? Si es que existe. Que en cardíaco no están asociados los canales, o sea, es como un estímulo lo que lleva. El de rianodina va a estar esperando, digamos, es un término muy teleológico. Bueno. Va a estar como, va a esperar la señal para poder activarse. En cambio, en el músculo esquelético no, son dos receptores que están acoplados estructuralmente, entonces donde se activa uno, el otro también lo hace y permite la liberación del calcio. Bien, pero entonces, ¿cuál sería el estímulo en realidad para la apertura de este canal que no está asociado a la rianodina como lo está acá el del músculo esquelético? ¿Sí? Porque acá se ve muy bien que acá forman toda una estructura, en este caso no están unidos. Entonces, ¿cuál sería en realidad la apertura? Porque miren, estas flechitas o estos puntitos rojos, ¿qué son? Cargas negativas. Cargas negativas. Entonces, ¿qué significa? Bien, hay una despolarización, ¿sí? Dijimos que este canal es voltaje dependiente. Entonces, por esa despolarización, ¿qué sucede con este canal? Se abre, ¿sí? Y estas cargas positivas, ¿qué son? ¿Qué está entrando por acá? Calcio estaría entrando, porque la contracción cardíaca depende del calcio extracelular también. Entonces, Bien, por eso se habla de la liberación de calcio dependiente de calcio. Bien, entonces este calcio que está entrando por este canal que se acaba de abrir, se une a la rianodina y eso hace que esta rianodina se abra este canal y se libere más calcio
pero ahora, ¿este calcio de dónde proviene? El retículo sarcoplasmático. Exactamente. Entonces, como dijo el compañero, la contracción en el músculo cardíaco depende del calcio extracelular, es decir, del extracelular sumado al intracelular. En cambio, el músculo esquelético tiene esta característica, depender del calcio extracelular para la contracción. No. Muy bien. ¿Se entendió o necesitan que lo volvamos a repetir? Se entendió, profe. Bien, entonces esto sería, como dijo la compañera, una liberación de calcio inducida por calcio, en este caso. ¿Estamos? En cambio, en el músculo esquelético no sucede esto. Bien. No sé qué le pasa a mi máquina que no quiere responder. Bueno, entonces estábamos hablando de la contracción muscular que está, en íntima relación con el manejo del calcio intracelular, ¿sí? En el músculo esquelético. Entonces, ¿quién me puede explicar qué está este gráfico, ¿sí? ¿Qué información me está dando? ¿Qué tenemos acá en esta línea roja? ¿Qué sería? El potencial de acción. Después la curva B habla de la concentración del sarcoplasma de calcio. O sí, creo que es eso. No, en el mioplasma, es decir, en el citoplasma, no en el sarcoplasma. Perdón, esto no es retículo sarcoplásmico, no sé si eso es lo que te escuché que dijiste. Ok, sí, me había confundido. Sí, no es retículo sarcoplásmico esto, ¿eh? Y el otro hablaría ya de la fuerza que genera la fibra. Bien, entonces, si tuviésemos que poner en funcionamiento este gráfico, ¿qué diríamos? Primero se genera un potencial de acción, ¿sí? Este potencial de acción Genera liberación de calcio o aumenta la concentración de calcio a nivel de plasma. Del mioplasma, bien. Y esto, a su vez, a medida que va aumentando la concentración de calcio, ¿sí? En el mioplasma, ¿qué se va observando? Un aumento en la fuerza contráctil. Bien. Y a su vez, cuando va disminuyendo el calcio, porque acá, ¿qué está pasando en esta parte de acá? ¿Por qué está disminuyendo el calcio? Se está recaptando el calcio al retículo. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué pasa con la fuerza de contracción? Coincide que comienza a disminuir también. Comienza a disminuir, exacto, ¿sí? Entonces, esto es del Bernie Levy, ¿no? Para que esto está en inglés, pero también lo pueden conseguir en castellano. Es decir, lo que sucede, un fenómeno eléctrico acá en la membrana, ¿sí? Le va a seguir un fenómeno mecánico que sería la contracción muscular, ¿sí? Que sería esto. Entonces, un fenómeno eléctrico se traduce en un fenómeno mecánico, ¿sí? Entonces, en este caso podemos ver cómo este aumento de calcio, que es esto, ¿sí? Luego se observa una disminución del calcio, ¿por qué? Porque hay unas bombas que lo vuelven a ingresar al retículo sarcoplásmico, ¿sí? Bien. Y acá dice, a ver, hasta ahora hemos estado hablando todo de la contracción muscular, ¿sí? Pero también ese músculo se va a relajar, y esa relajación muscular se va a deber a que el calcio debe ser eliminado del sarcoplasma.
Aplicando sus conocimientos de relajación del músculo cardíaco y la lectura de la siguiente tabla, realice un modelo que exprese los mecanismos moleculares, pero de relajación del músculo esquelético. ¿Qué observan en esta tabla? Digamos, el porcentaje o sea, cuánto representa cada mecanismo de recaptación o eliminación del calcio, que bueno, En son cada 4. músculo. Bien. ¿Y qué es lo que llama más la atención? ¿O qué es lo que se observa acá? Que en el músculo esquelético depende básicamente de la bomba esta que estuvimos hablando. Bien. ¿Y esta bomba, la cerca, dónde está ubicada? Muy bien. Bien. Y después, en menor medida, ¿sí? La eliminación del calcio se va a deber a estos distintos intercambiadores, ¿sí? O uniport. Pero observen acá, miren, que es el NCX, que es un intercambiador sodio-calcio, ¿sí? Aporta casi el 28% para poder eliminar el calcio. ¿Dónde podría estar este intercambiador sodio-calcio? ¿Dónde piensan que puede estar? En la membrana de la fibra. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, yo les encontré este dibujito como para que se ubicaran. Acá tenemos el cerca, ¿sí? En ambos, este es el esquelético y este es el cardíaco, ¿sí? Y aquí aparece el NCX, que casi no existe en la fibra muscular esquelética, ¿sí? Ambos sí tienen el unipor, que está acá en la mitocondria, ¿sí? Pero bueno, acá se puede observar bien la diferencia entre uno y otro. ¿Lo pueden observar? ¿Sí? ¿Se me fueron? ¿Están todavía? Estamos, profe. Ah, bueno, menos mal. No pasa nada. Bueno. Bueno, continuamos. Bueno, y acá es lo que comentó el compañero en el inicio, cuando hablábamos de las proteínas que se encontraban en la membrana presináptica, que ayudaban a que la vesícula se fusionara y luego pudiera ser exocitado el neurotransmisor, ¿sí? En este caso, hablan de la toxina botulínica. Entonces, la toxina botulínica, según lo que comentaste, no me acuerdo quién fue el que respondió a esta pregunta. ¿Está o se fue de la clase? Yo, profe. Ah, bueno, muy bien. Bueno, acá las preguntas que le hacen es que cómo se internaliza la toxina botulínica. ¿Cómo es que esa toxina, ¿sí?, es internalizada a la membrana presináptica, perdón. ¿Cómo piensan que es esa internalización? Acá sale el dibujito. La toxina botulínica se asocia, porque tiene dos unidades, una subunidad de binding, o sea, de asociación, y una activa, y generalmente la subunidad B se asocia a los restos de ácido ciálico, creo, que funcionan como receptores para inducir la endocitosis de la toxina. Bien, y una vez que esa toxina está dentro de esa vesícula, ¿qué sucede? Cuando se acidifica la vesícula, creo que la porción B de nuevo ayuda a que se trasloque la parte activa de la toxina y se libere en el citoplasma. Y esa va a ser la que tiene la actividad enzimática para escindir determinada proteína SNARE. Claro, y ahí, bien, exacto. Que lo que no permite entonces, porque ahí dice, bueno, distintos tipos, ¿no?, de toxina botulínica, la C, la B, la D,
la F. Cada una de ellas tiene, son proteasas, ¿sí? Altamente específicas, y al ser proteasas lo que hacen es escindir, ¿no? Las proteínas SNARes presinápticas, y de esta manera, ¿qué es lo que impiden entonces? La toxina botulínica. Sería la fusión de la vesícula sináptica con la membrana presináptica y la liberación de acetilcolina. Bien, entonces en realidad a esa neurona, ¿sí? Van a llegar impulsos nerviosos, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que va a suceder con el músculo? Va a tener una parálisis flácida, lo que se llama. Perfecto, bien, ¿sí? Porque no se va a poder liberar la acetilcolina y no va a haber entonces contracción muscular, ¿sí? Ahora, en realidad la conocen a la toxina botulínica como que, ¿con qué se utiliza normalmente? ¿Para qué se usa? Tiene fines estéticos. Bien. Bien, el Botox. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hace? No, previene en realidad las arrugas, ¿sí? ¿Por qué? Permite la contracción de los músculos de la mímica, digamos. Exactamente. Ujú. Y también conocen que se usa para otras patologías clínicamente, ¿no? ¿Alguien sabe? En el estrabismo se inyecta generalmente la toxina en el músculo que tiene mayor tensión. Generalmente es el recto interno del ojo, por eso se le va hacia el medio del ojo a la persona y le inyectan Botox y permite que disminuya esta torsión del ojo. Muy bien. ¿Y alguien más conoce otra aplicación clínica? Puede ser también en las distonías que hay como que hay contracciones simultáneas de músculos agonistas y antagonistas, entonces también para eso. Bien, también, bien. Y también para la hipersudoración, se coloca en las glándulas sudoríparas y disminuye el sudor, ¿sí? Cuando ya es patológico, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, están trabajando mucho, me gusta. Bueno, vamos. Entonces, esta parte no la tienen ustedes en el práctico, pero es como para poder entender lo que sigue, ¿sí? Dice, los músculos esqueléticos están controlados entonces por motoneuronas alfa, que son neuronas colinérgicas, ¿sí? Cuyos somas se encuentran en el asta anterior de la médula espinal y en los núcleos motores de los pares craneales. La unidad motora, ¿sí? Es esto. ¿Qué sería la unidad motora para ustedes? Si tuvieran que definirla. Está formada por... Sí. La motoneurona alfa y todas las fibras musculares de la quinerva. Muy bien, perfecto. Bien, y es una unidad funcional, porque cuando la motoneurona genera un potencial de acción, se contraen las fibras musculares que inervan y también es una unidad estructural, porque las fibras musculares denervadas no solo no se contraen, sino que también se atrofian. Las unidades motoras son heterogéneas, existen 3 tipos y difieren tanto por las características de la motoneurona alfa como de las fibras musculares que la conforman. Todos los músculos poseen los 3 tipos de unidades motoras, pero en diferentes proporciones, con distintas características morfológicas, bioquímicas y funcionales. Entonces acá ustedes pueden ver, miren, una unidad motora, ¿sí? Y otra unidad motora. Cómo inervan a distintos músculos, fibras musculares, perdón, ¿sí? Esta inerva más cantidad de fibras musculares y esta menos, ¿sí? Bien, entonces, dice que, bueno, de histología y bioquímica, ustedes recuerdan que los músculos antigravitatorios están principalmente formados por fibras musculares tipo 1, o sea, las rojas, y les pide que las identifiquen entre estos 3 modelos que hay acá, para
¿Cuál de estos modelos piensan que es la tipo 1? Roja. Si dice que son los músculos antigravitatorios, ¿qué características tienen que tener? Que no se fatiguen con facilidad. Muy bien. Tienden a ser de contracción lenta y resistentes a la atrofia, a la fatiga. A la fatiga, muy bien. Ajá. ¿Y por qué se le llama roja? Y no blanca. Era por la cantidad de proteínas que tenían, ¿o ¿Qué no? tipo de proteínas? O sea, las que conforman el sarcómero. Pero, bien, y esa es la proteína a la que yo me refería. Exacto, tiene mayor cantidad de mioglobina, ¿no? Que es el que le da el color rojo, ¿sí? Bien, entonces, entre estos tres modelos, ¿cuál piensan que es la tipo 1? El tercero, profe, porque Esta. en el eje de coordenadas como que se ve que la contracción es mucho más sostenida y Ujú. de una fuerza baja, como los Bien. músculos antigravitatorios. Ujú. Bien, ¿el resto está de acuerdo? ¿Alguien piensa que pueden ser otra? No, esa también. ¿Esa? Bueno, bien. Bien, ¿y las otras dos qué podrían ser? Por ejemplo, vamos a leer el cuadrito que tenemos acá. Dice, las unidades motores tipo 1, que son las lentas, ¿sí? que coincidimos de que eran estas, tienen una alta relación de inervación, es decir, 1 en 1000. Las motoneuronas tienen somas pequeños, bajo umbral de excitación, ¿m? Baja velocidad de conducción y una descarga de potenciales de acción de baja frecuencia, pero relativamente constantes. Las fibras musculares son más delgadas, ricas en mitocondrias, baja actividad miocina ATPasa, se contraen lentamente y desarrollan poca fuerza, pero son resistentes a la fatiga. ¿M? Y las tipo 2B rápidas, ¿sí? Inervan músculos que reaccionan con rapidez y cuyo control debe ser exacto. Tiene baja relación de inervación, de 1 en 3 a 1 en 10. Las motoneuronas tienen somas grandes, alto umbral de excitación, alta velocidad de conducción y pueden descargar potenciales de acción a alta frecuencia. Las fibras musculares son gruesas, se contraen rápidamente, tienen alta actividad miocina ATPasa y generan mucha más fuerza, pero también se fatigan en poco tiempo. Y las 2B, las 2A son intermedias entre las anteriores. Entonces, ¿qué sería esta? Según lo que hablamos recién. O sea, ¿qué tipo de fibra muscular La 2B, sería? Esta, la 2B, y esta. la 2A puede ser. Muy bien, ¿sí? Bien, y si tuviese que agregarle otra característica a estos dibujitos, ¿qué le agregarían? La irrigación podría ser. Bueno, la irrigación y qué más, el tamaño de qué, Ah, del soma. del soma, que acá lo dice, que Puede ser se también, diferencia. perdón, Sí, puede ser también la cantidad de fibras musculares que se reclutan. exactamente, es que era lo que habíamos visto en el dibujito anterior, que yo les mostré, ¿sí? En este, esperen un poquito. En este, ¿sí? Que una motoneurona, ¿sí? Puede inervar varias fibras musculares. A eso se le llama 1 en este caso, ¿cuánto sería? Si hablo de esta. 1 Uno, en 1 en 3. Y esta, 1 en 2. 1 en 2. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, para que vean la diferencia, miren, ¿esta qué tipo de fibras son? Tipo 1, tipo 2. Tiene muchas mitocondrias, que son estas.
Ujú. ¿Y esta? Tipo T. Ujú. Pocas mitocondrias, sí, acá ven el corte histológico de cada una de ellas. ¿Sí? Muy bien. Bien, entonces hablábamos que además de esas características del soma, de la rapidez con que llevan el impulso y todo eso, también están las diferencias metabólicas. ¿Sí? Entonces, acá hay una tabla donde tenemos que ir comparándolas, ¿sí? Las tipo 1 y las tipo 2. Con respecto a la reserva de triglicéridos, primero definámoslas para que sepamos de qué tipo de fibras estamos hablando. Normalmente las tipo 1 se las llama rojas, como dijimos, lentas y qué más, según su metabolismo. ¿Qué tipo de metabolismo tienen? Aeróbico. Bien, o sea, oxidativo, ¿sí? Oxidativo. ¿Y las tipo 2? Son rápidas, son blancas y ¿qué tipo de metabolismo tienen? Fermentativo. Bien, o sea, glucólisis anaeróbica. Dependiendo de este metabolismo, lo mismo van a obtener ATP, ¿sí? Que es la fuente principal para la contracción y también para la relajación, por el tema de que se utiliza ATP para las bombas. Entonces, ya definimos que unas son oxidativas y las otras son glucolíticas anaeróbicas. Entonces, las reservas de triglicéridos, ¿cómo son en cada una de estas? En la tipo 1, ¿cómo piensan que son? Vamos a hablar de alto, mediano o bajo, como ustedes quieran utilizar. ¿Cómo son las reservas? ¿Tiene altas reservas? ¿Bajas? Muy Mediana. bien, alta la tipo 1. Bueno, eh, vamos a hablar de los dos extremos, ¿sí? Porque acá no hemos puesto si es A o B, si es A o B. Esta es bien, reservas de triglicéridos altas. Por lo tanto, la tipo 2, ¿cómo estarían esas reservas? Bajas. Bien. ¿De reservas de glucógeno? Altas. ¿Por qué alta? Por- Porque también, o sea, como para tener glucosa para la oxidación, para la fosforilación oxidativa, o únicamente usa triglicéridos. No solamente usa triglicéridos, sino utiliza ¿qué otra cosa? Glucosa. Bien, pero en forma aeróbica, ¿sí? Y el glucógeno en realidad es un depósito rápido para poder transformar o obtener también ATP. Entonces, las reservas en realidad de glucógeno son más altas en las tipo 2 y más bajas en las tipo 1, ¿sí? La reserva de creatinfosfato Bajas y altas en la tipo 2. y alta, muy bien. Reserva de ATP, es decir, el ATP así rápido, ¿de dónde lo puedes sacar? ¿Cómo es la reserva? Por ejemplo, las tipo rápidas, ¿sí? ¿Las utilizaría en qué momento? O se activarían, en realidad. Cuando hago un sprint, por ejemplo, una carrera de 100 metros, ¿sí? Están más activas este tipo eh, de fibras, por lo tanto la reserva de ATP tiene que ser alta acá. Y acá, mediana o baja. La capacidad de consumir ácido láctico, Alta en la de tipo 1 bien, y bajo en y la otra. baja en esta. Bueno, capacidad oxidativa, bueno, alta y baja, y glucolítica, baja, alta, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque tiene mayor cantidad, las tipo 1 tienen mayor cantidad de mitocondrias, ¿sí? Entonces, tiene mayor cantidad de enzimas oxidativas, no así las tipo 2.
Número de capilares que irrigan el músculo, ¿cómo están? Si ustedes piensan que necesitan mucha cantidad de oxígeno para hacer un metabolismo oxidativo, ¿cómo tendría que ser la irrigación en este tipo de fibras? Bastante alto. Bien, grande y en esta puede ser pequeña. ¿Y el contenido de mioglobina? Alta y baja. Bien. Acá entonces le pueden agregar la mitocondrias, ¿sí? Que acá estaría alta y acá baja, como para sumarle una característica más, ¿sí? Bien, dice que una de las características diferenciales principales entre los distintos tipos de fibra es su resistencia a la fatiga. Con las características de la tabla que usted construyó, redacte una síntesis que explique por qué las fibras tipo 1 son resistentes a la fatiga. A ver, si alguien me puede resumir. Básicamente, la producción de lactato en las de tipo 2 es mucho mayor y en menor tiempo. Entonces, me imagino que le da menos tiempo de metabolizarlo y por eso se fatigan rápido. No, acá dice son resistentes a la fatiga. Vamos a hablar de la tipo 1. ¿Por qué yo digo que esas son resistentes a la fatiga? Viendo todos estos ítems, ¿no? Primero, poseen un gran número de capilares que le irrigan, ¿sí? ¿Eso qué va a llevar? A que le llegue mayor cantidad de oxígeno, ¿sí? Que eso se condice con el alto contenido de mioglobina, que esa mioglobina, ¿qué función va a cumplir en el músculo? Reserva de oxígeno. Bien, ¿sí? Entonces, eh, cuando el músculo entra en ejercicio, ¿sí? Empieza a consumir oxígeno para poder obtener ATP, ¿sí o no? Según el metabolismo oxidativo. ¿Mm? Sí, ¿Y por qué son resistentes a la fatiga entonces? porque lo que predomina entonces es la fosforilación oxidativa y no hay tanta producción de lactato. Exactamente, no hay producción de ácido láctico. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿todos de acuerdo? ¿Y qué significa que un músculo se fatigue? Eso lo vieron con Federico. Que no se puede contraer. No exactamente. En realidad sí se contrae, pero lo que no puede hacer es mantener esa contracción en el tiempo, por más que le lleguen estímulos, ¿sí? Entonces el músculo se fatiga. Ustedes lo vieron, es un gráfico donde tenés tensión y tiempo, ¿sí? Eh, aumenta la tensión o la contracción, ¿sí? Y después en el tiempo no se puede mantener, se hace una meseta para luego decaer. A eso se le llama fatiga, que no puede mantener la contracción eh, por un determinado tiempo, más allá de que le lleguen impulsos nerviosos, ¿sí? Lo de la capacidad, bueno, de consumir ácido láctico, ¿qué pasó? Este ácido láctico, ¿sí? Si tiene, ¿a qué se puede transformar para poder entrar al ciclo de Krebs? Piruvato. Bien, entonces, ¿en cuál de estas dos, sí? ¿Cuál de estas dos va a tener la capacidad de consumir ese ácido láctico? Que se puede estar generando en otra fibra, ¿sí? Que ese ácido láctico puede pasar a las fibras en realidad de tipo 1, ¿sí? Estas tienen la capacidad de consumir ácido láctico, porque tienen un metabolismo oxidativo. Entonces ese ácido láctico se puede transformar en piruvato y de ahí ingresar al ciclo de Krebs, ¿sí? ¿Respondí la pregunta, Aldana? Y en las tipo 2, ¿qué pasaría con ese
Lactato. Y bueno, ese lactato se empieza a acumular y por eso se fatigan las dos rápido, porque el protón, ¿sí? Y se produce también fósforo inorgánico, que lo que va a hacer es inhibir la contracción muscular. ¿Mm? Bueno, es largo el práctico. Bueno, y ahora viene un determinante importante de la capacidad de resistencia a la fatiga de las fibras musculares está dado por su irrigación y la presencia de mioglobina. En promedio, el músculo esquelético en reposo tiene un flujo sanguíneo de 1 a 4 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido, es decir, el 20% del gasto cardíaco, es el flujo sanguíneo que le llega a ese músculo en reposo. Pero cuando entra en ejercicio, ese flujo puede aumentarse entre 50 y 100 mililitros por minuto por 100 gramos de peso. Y va a depender, bueno, de la actividad que se realice y el tipo de músculo. Es decir, que pasa de recibir 20% del gasto cardíaco a recibir el 80% del gasto cardíaco, cuando el músculo entra en ejercicio. Entonces, ¿cuáles serían en realidad los mecanismos o los factores que regulan el flujo sanguíneo en ese músculo que está en actividad? ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de factores habían? Si eran locales, si eran nerviosos, hormonales. ¿Alguien se acuerda? ¿No? Yo tengo anotadas unas cosas. A ver. Yo puse como que los mecanismos van a ser neurohormonales y metabólicos. Los neurohormonales se basan en la activación simpática, en primer lugar, que estimula en la médula adrenal la liberación de adrenalina. Y la adrenalina va a actuar sobre los beta-adrenérgicos del músculo liso vascular y promueve vasodilatación, y así lleva al aumento del flujo. Bien. Y los factores metabólicos puse que durante la contracción, a nivel de las unidades tipo 1, por un metabolismo oxidativo, la glucosa va a generar mucha cantidad de CO2 y eso lleva al incremento de la difusión del CO2 al torrente sanguíneo y así también actúa a través de la acción de la anhidrasa carbónica, generando un incremento de lo que es el ion bicarbonato y los protones. Entonces, el protón, como hace el CO2, va a actuar sobre también receptores beta-adrenérgicos del músculo y también va a promover vasodilatación. Bien. Muy bien, muy bien. Entonces, serían metabólicos, es decir, en el lugar, metabolitos que se están produciendo ahí en el lugar, y ya lo otro es del sistema nervioso simpático, junto con la noradrenalina. Bien, entonces acá se les adjunta un cuadrito donde se comparan los mecanismos de regulación del flujo en distintos tejidos, ¿sí? Y a partir de él extraiga la información necesaria para verificar su conclusión respecto al músculo esquelético, es decir, la conclusión que acaba de comentar el compañero, vamos a refutarla o no, en base al análisis de este cuadro. Dice, esta tabla adjunta expresa los receptores del sistema nervioso autónomo que participan de esta regulación del flujo en el músculo esquelético. En él aparece un asterisco, ¿sí? Que es este, que señala que los receptores beta-adrenérgicos en los vasos que irrigan el músculo no están inervados. Y señala que la adrenalina dilata y que la noradrenalina contrae el vaso, es decir, C contrae y D dilata. Entonces, en base a este cuadro o tabla, vamos a ir respondiendo estas consignas. Aplicando esta información y su conocimiento de los subtipos de receptores adrenérgicos, tache lo que
no corresponda. Yo en realidad lo que vamos a hacer es hacer con un circulito lo que sí corresponde, para hacerlo más fácil. La epinefrina o, ¿la epinefrina qué es? Adrenalina. Bien, como dijiste, liberada ¿desde dónde? De los nervios preganglionares, postganglionares o suprarrenales. Suprarrenales. Bien, suprarrenales por efecto sobre ¿qué tipo de receptor? Beta 2. Beta 2, muy bien, produce vasodilatación. Y la noradrenalina, ¿sí? ¿Liberada desde dónde? Desde los nervios preganglionares, postganglionares o suprarrenales. De los postganglionares sería. Muy bien. Va a actuar sobre qué tipo de receptor. Alfa 1 para generar constricción. Bien. Vasoconstricción. Exactamente, para generar vasoconstricción. Entonces, lo que acaba de comentar el compañero es esto, que lo venimos viendo hace rato, que de las suprarrenales, ¿sí? Tenemos liberación de adrenalina y noradrenalina por efecto de la acetilcolina, ¿sí? Y estas van a viajar por sangre y van a actuar sobre receptores a nivel de los vasos, en este caso, que irrigan el músculo esquelético. Eso es como un repasito para que se ubiquen nada más. Entonces, esto va a llevar a recordar que el tono simpático de los vasos sanguíneos es mantenido por los receptores. ¿Qué tipo de receptores? Es decir, cuando yo hablo de tono simpático, ¿a qué me estoy refiriendo? A la contracción basal que posee el músculo lisovascular. Bien, muy bien. Entonces, este tono, ¿sí? ¿Quién lo va a mantener? ¿La presencia de qué tipo de receptores? De los alfa 1. De los alfa 1, exactamente. Bueno, entonces, este tono es modificado por los mecanismos de regulación sistémica, que eran lo que habíamos comentado hace un ratito, y va a depender de qué, del tipo y lugar de liberación del mensajero químico, del número de receptores presentes en el vaso, y de la afinidad del receptor por el mensajero noradrenalina. Entonces, en el caso del número de receptores que están presentes en el vaso, ¿qué tipo de, o sea, que tiene mayor cantidad de qué tipo de receptores este vaso? ¿Tiene más? Beta 1, beta 2, alfa, alfa 1, alfa 2, M1, Alfa 1 son M2. también. A ver. Acordate que los alfa 1, ¿qué hacían? Tenía más constricción. Sí. Bien, entonces estaría permanentemente, en realidad, vasocontraído. Por lo tanto, este vaso tiene que tener mayor cantidad de qué tipo de receptores. De beta 2. Exacto, más que de alfa 1, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el vaso va a tener mayor cantidad de receptores beta 2 que beta 1. Pero la afinidad del receptor por el mensajero noradrenalina, ¿sí? ¿Cómo va a ser con respecto a estos? Porque esta noradrenalina se puede unir al beta 1, al beta 2 como al alfa 1. Pero la afinidad que tiene ese receptor por esa noradrenalina es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Qué afinidad tiene el receptor? Si ¿No dijimos sería que que es vasoconstrictor. ¿Ah? ¿No sería que la afinidad de los alfa 1 es mayor? Claro, exactamente. Por eso entonces se ve el efecto vasoconstrictor. ¿Sí? Porque si fuera al revés, veríamos un efecto vasodilatador. ¿Sí? ¿Me siguen?
Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Perdón, yo me perdí un poco. ¿Esto es a nivel sistémico o solamente los vasos que irrigan los músculos? solo los vasos que irrigan el músculo esquelético, Ok. ¿sí? Bien, en la tabla les aparecía la sigla NSH. No sé si la alcanzaron a ver. Esperen que vamos. La voy a sacar. Esta sigla NSH, ¿sí? Que significa, esas siglas significan sistema simpático colinérgico, ¿no? Como para complicarlo un poco más. Que es activado, dice, principalmente como mecanismo anticipatorio por nervios postganglionares ante actividad física o emociones intensas. Estas aferencias a los vasos actúan sobre receptores muscarínicos, estamos hablando acá, ¿sí? Y están reguladas desde niveles superiores como el córtex, el hipotálamo. Y su activación intensa resulta en un ¿qué? En un aumento o una disminución de la presión arterial. Si dilatan. Caída. En una caída de la presión arterial. Por eso, hay veces cuando se activan este tipo de sistemas, ¿sí? Se puede producir el síncope que se le llama, ¿sí? Es decir, el desvanecimiento. Por este efecto, ¿sí? Que es mucho mayor el efecto de la acetilcolina que del autónomo en realidad, del sistema simpático, perdón. ¿Estamos? Que es la constricción. Entonces, en este caso va a aumentar la dilatación y va a caer la presión arterial. Y la persona se desmaya o se cae. Bien. Y vamos al último punto que me parece, que ya terminamos. Bueno, dice, cuando el músculo entonces está en actividad, tiene una influencia principalmente de la regulación metabólica local, cuyo efecto es la vasodilatación. Bien. Y acá aparece nuestra amiga la hemoglobina y la mioglobina. Esto ya lo vienen viendo de bioquímica y fisiología. Bueno, acá. Quisiera que me explicaran cómo es la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno y qué relación tiene con la fisiología del músculo durante la contracción intensa. ¿Hay alguien que me lo pueda explicar? ¿De la hemoglobina o de la mioglobina? Preguntó, profe. De las dos, porque acá tenemos a las dos juntas. Una está en sangre y la otra está como reservorio dentro del músculo, ¿no? ¿Qué características tiene la curva de la hemoglobina? Es sigmoidea. Bien. Bueno, la hemoglobina Bien, ¿y qué hay? ¿A presiones de oxígeno bajas? libera oxígeno. Libera oxígeno, es decir, que este oxígeno, en esta parte de acá, ¿dónde estaríamos? ¿En qué parte del sistema o del organismo estamos? En los tejidos. Muy bien. En este caso, estaríamos, por ejemplo, en el músculo esquelético, ¿no? Que se está irrigando con esos vasos que traen sangre oxigenada. ¿Sí? Y si el músculo entra en actividad, ¿qué pasa con la presión parcial de oxígeno dentro del músculo? Según el metabolismo que acabamos de hablar. ¿Se consume o no se consume oxígeno? Va a disminuir la presión parcial de oxígeno, por lo que la mioglobina va a tender a liberar el oxígeno en presiones muy bajas. Muy bien. Y esa, muy bien, perfecto. Entonces, de esa manera, el músculo en ejercicio puede obtener oxígeno. Si no,
¿de dónde lo podría sacar? ¿Sí? Es decir, que la mioglobina sería la donadora de oxígeno dentro del músculo. Que ese oxígeno fue en realidad liberado por la hemoglobina, por diferencia de presión, en el sistema, en este caso en el músculo, ¿sí? Donde la presión parcial de oxígeno disminuyó por el consumo de oxígeno y por esa diferenciación se cede el oxígeno. Y lo toma la mioglobina y esa mioglobina después se lo cede a las fibras que necesiten consumir oxígeno para su metabolismo y obtener ATP para la contracción y la relajación posteriormente. ¿Se entiende el mecanismo? Bastante teológico, pero bueno, uno tiende siempre a hacer así. Bueno, ¿dudas? ¿Quieren que veamos algo que haya quedado? Profe, ¿de dónde podríamos leer todos estos receptores del sistema nervioso autónomo? En el capítulo de la fisiología muscular está. Lo del sistema nervioso autónomo, buena pregunta la tuya. En realidad, ¿vos lo querés simple o lo querés complejo? No, simple. Mira, no hay un libro en realidad para recomendar específicamente, ¿sí? Después yo si quieren les puedo conseguir algún apunte donde uno resume en realidad todas las funciones y lo que uno quisiera que ustedes aprendieran o sepan. Es verdad, está todo, es como una ensalada, como vos decís, Isaac. Así que bueno, si les puedo conseguir algún apunte, se lo subo después a Petco, les aviso y se lo subo, como para que ustedes tengan un poquito más armado el tema del sistema nervioso. Bueno, Buenísimo, profe, muchas gracias. bueno, de nada.